Bueno, la presidenta Cristina Kirchner viene anunciando datos positivos uno tras otro y dice que el 2010 era un buen año para la Argentina después de la crisis del 2009 en todo el mundo. Se lo queremos preguntar hoy a Roberto Feletti, viceministro de Economía. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho optimismo del gobierno, superávit fiscal, comercial, un buen escenario para el 2010. La presidenta habló de creación de empleo genuino, de una recuperación económica. ¿En qué basan tanto optimismo? El optimismo está dado, en primer lugar, porque hubo políticas acertadas frente a la crisis internacional que nos impactó, que fue un fuerte esfuerzo fiscal para sostener el nivel de actividad. Es decir, a contramano de lo que siempre se hizo en una crisis externa, que es profundizar la recesión por la vía del ajuste, el gobierno decidió sostener el nivel de actividad con una fuerte expansión del gasto público, casi un 35% de punta a punta, tanto en nación, provincias como municipios, en dos vertientes. Una, la expansión de la inversión social, y otra, la expansión de infraestructura. El gasto en inversión pública llegó a 3,4 del producto, que es una cifra récord en los últimos 15 años. Roberto, estos fondos adicionales... Es bien keynesiano, digamos. Claro, eso por un lado. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque estos fondos adicionales de fin de año para jubilados, los 180 pesos para los chicos, ¿esto esperan ustedes que va a reactivar fuerte el consumo para las fiestas? Absolutamente. Nosotros estamos viendo, nosotros presentamos el presupuesto con las cifras de cierre del primer semestre, proyectando un crecimiento para el 2010 del 2,5% del producto. Nosotros, con la recuperación entre octubre, noviembre y la proyección de diciembre, sin estos fondos ya nos estaba dando arriba del 3%. Con la asignación universal por hijo, además del impacto de pulverización de los bolsones de indigencia, lo que está provocando es un movimiento de un punto hacia arriba del producto. Es decir, que ya a diciembre nosotros estaremos en condiciones de proyectar un crecimiento económico para el 2010 que supera 4 puntos del producto, lo cual nos permite ser optimistas hacia el año que viene. A esto se suma el canje, ya hablando a nivel macro y por ahí de grandes inversores, la reapertura del canje de deuda. ¿Esto se va a concretar, a efectivizar durante enero? Nosotros tenemos ese optimismo. Digo, cuando el equipo económico asume en julio, dirigido por el ministro Boudou, lo que evaluamos, y claramente lo define el ministro, es que había una necesidad de, además de sostener el nivel de actividad, recrear confianza en aquellos decisores económicos que por alguna razón u otra habían captado ahorros y los habían puesto en moneda dura. Tenían que volver al escenario productivo de la Argentina. Para eso pensamos que había que resolver los problemas residuales del default, dicho sea de paso, default que este gobierno no provocó, resolver el canje con los holdouts, y había que crear certezas para el año entrante. Entonces, los pasos en cuanto, y así se fue con esa misión, se fue a Estambul a discutir la necesidad de resolver el problema residual de aquellos bonistas que no habían entrado al primer canje del 2005, resolver la problemática de mucho arrastre con el Club de País, que la está conversando claramente el ministro, y por el otro lado crear certezas, porque digo, no nos olvidemos que todos los analistas dijeron que había crack devaluatorio, que defaulteamos, crear certezas diciendo, señores, el programa financiero del 2010 está cerrado, no hay incógnitas, tenemos un excedente de reservas, además del superávit fiscal, con lo cual vamos a cumplir. Roberto, hay fuertes versiones de que, por lo menos en algunos sectores del mercado, tal vez más optimistas que otros, de que la adhesión podría superar el 66% al canje. Hay, por lo menos, no te voy a pedir un número, pero hay un... Nosotros estamos muy optimistas, y tenemos la expectativa de realmente lograr un buen nivel de adhesión. ¿Por qué razón? Porque creemos, como estamos diciendo antes, que la Argentina tiene una macroeconomía solvente, que se probó en la crisis, que tiene comprometido ya, garantido ya el pago del 2010, que era un año particularmente pesado en términos de vencimiento, como lo fue este, y hemos cumplido todo. Y además hoy, en el marco de la crisis internacional, la verdad que un activo financiero argentino puede ser tan valioso como el activo financiero de alguno de los bancos en problemas del primer mundo, ¿no? El punto débil, me parece, de toda la ecuación económica para el 2010, lo sostienen también algunos analistas. Acá lo tuvimos la semana pasada a Jorge Todesca, que bueno, no es un hombre que esté en el oficialismo, pero él sostiene que el haber dicho que se echaría manos de las reservas
en caso de ser necesario para afrontar vencimientos, era en realidad una señal de debilidad. ¿Para ustedes no es así? No, no, porque digo, a ver, nosotros lo que hemos probado es que nosotros necesitamos, como pasó en todas partes del mundo, tener paquetes de estímulo fiscal. Ahora, hay países como Estados Unidos que pueden emitir moneda libremente. El caso de Argentina no es así. Nosotros el paquete de impulso fiscal lo sostuvimos financiándolo con superávit. Angostamos el superávit, pudimos financiarlos. Y el uso de las reservas, como el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la asignación por hijo, son herramientas, son fuentes de financiamiento genuinas, legítimas, que tiene el país y que al contrario dan fortaleza porque no generan ni un sobreendeudamiento ni un desequilibrio macroeconómico Roberto, mayor. ¿les preocupa la inflación para el 2010? ¿Es un tema que están siguiendo de cerca? Nosotros no queremos que la expansión que estamos generando en el consumo vía el estímulo fiscal, como yo digo antes, que abarca vastos sectores, porque también cuando uno habla de la asignación por hijo, pero también acordemos que vastos sectores de la clase media tienen estímulo fiscal en lo que es el subsidio de las tarifas de transporte, de luz y de gas, ¿no? Digo, o lo que fue en su momento la resignación o la mal llamada tablita de Manchineá que impactaba a los sectores de ingresos medios. Digo, es decir, que el gobierno movió el abanico fiscal hacia todos los segmentos de la sociedad, más del sectores medios hacia abajo. Digo, lo que nos preocupa efectivamente es que todo ese estímulo no termine capturado por los precios. Ahora, en ese punto hay dos vías. Una vía que es la macroeconómica, que es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que converja tasa de interés, nivel de tipo de cambio. Estamos manejando el tipo de cambio contra lo que se esperaba de dólar a 4.50 y demás. Y estamos viendo descender la tasa de interés y estamos pronosticando una inflación de IPC por debajo de 7 puntos, tal como lo dice el presupuesto. Ahora, desde el punto de vista de las empresas nos preocupa la actividad de los formadores de precios. Sobre eso ya varias veces a través de la Secretaría de Comercio Interior ha habido que intervenir. No nos olvidemos que tenemos una Argentina en mercados muy concentrados y hay empresas formadoras de precios que en lugar de expandir su inversión y ampliar la oferta, aprovechan estos momentos de reactivación para capturar excedentes. Bueno, sobre eso hay que trabajar muy duro. Nosotros tenemos el compromiso de la macro consistente. Ahora, la micro monopólica, sobre eso también hay que trabajar. Roberto, ¿hay garantías de que echar manos de los fondos del ANSES para distintas erogaciones no va a perjudicar las jubilaciones a futuro? Lo que garantiza buenas jubilaciones a futuro es el pleno empleo y los elevados salarios. Es decir, altos salarios y plena ocupación garantiza buenos jubilados. Lo demás es un mito, digo, suponer que alguien, primero, que las decisiones de inversión de los fondos del ANSES apuntan justamente a ampliar el número de trabajadores ocupados y ampliar el número de mejores salarios. Entonces, pensar que va a haber una sustentabilidad del sistema previsional donde alguien se desvincule de cómo va la suerte del mercado de trabajo y con eso va a tener una buena jubilación porque ahorra, eso es un mito. Roberto, gracias y buen 2010. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, optimismo en estado puro con el viceministro de Economía Roberto Feletti, ya lo dijo, ¿no? Si todos los números terminan cerrando como se espera, podría la economía crecer por encima del 4% en el 2010. Una pausa y ya cerramos.